fue más fácil para nosotros llevarnos ahí al mismo tiempo y con cada uno de nuestros tratamientos. Realmente es muy importante estar seguros que después de remisión, y bueno, teníamos hermanos y a dar un tratamiento individualizado y decir, bueno, ¿por qué? Esto es como una fotografía como de Sports Demographic y es para estar comparando nuestro viaje. Yo no voy a revisar todos estos puntos, pero más o menos en el 2019, coincidentalmente, ahí fue donde mi hermana empezó a tomar y pues yo estaba sana, perfectamente sana desde el punto de vista de fibrosis quística y había estado con un cuidado pediátrico. Nos habían hospitalizado una sola vez, regularmente sobre 100 y mi hermana por el otro lado. eh, no, y uno de los momentos más difíciles, en nuestras hospitalizaciones y un par de años después de eso, ella tuvo que ir a una cuestión de trasplante de pulmón, pero con Trifcarta y comenzó y después la hospitalizaron. eh, son 10 años, pero desde entonces ha estado sana. Yo por el otro lado, este, he desde el 2019, los efectos de la edad con, fibrosis quística, pues, hemos utilizado, bueno, teniendo problemas con enzimas hepáticas y también hubo diagnóstico de diabetes, pero es importante enfocarnos en los pacientes por individual y no trabajar como un punto de estadística, tolerable al modulador o no. Creo yo que es muy importante enfocarnos en la persona que está ahí para ver si ese paciente, qué pasa con él o con ella. Y Cindy les va a hablar un poco más de ello. Muchas gracias, Sayan, por haber compartido tu historia y tu viaje. Realmente estoy entusiasmada de estar de regreso en ResearchCon por tercera vez ahora y este es un excelente momento para compartir y yo soy la directora del programa de adultos de fibrosis quística. Ya estamos ya por más de 15 años. Y bueno, aquí están, bueno, con el propósito, mis conflictos de interés. Y bueno, yo soy investigadora coprincipal del ensayo HERO 2 y también trabajando con investigación clínica. Y bueno, pues una vez que comencemos y empecemos a dónde vamos con el cuidado de fibrosis quística, hasta dónde vamos, no podíamos haberlo hecho sin ustedes. Todos somos partes de la comunidad y si ven esta diapositiva, entre el 2018 y el 2022 tuvimos un gran incremento en el número de individuos que fueron elegibles para moduladores de 60 a un 90%. Y si ustedes ven aquellos que se les prescribieron moduladores, menos del 50% de individuos que se les prescribieron, ahora ya se incrementó a casi el 80%. Entonces, hemos visto un incremento dramático en la salud pulmonar en individuos que viven con fibrosis quística. Entonces, en el 2022, teníamos un 96% y eso es increíble y yo creo que no lo hubiéramos esperado hace 20 años. Para el momento que un individuo llega a los 30, su función pulmonar permanece en un 79%. Está representando una enfermedad leve. Pero finalmente, cuando ves la sobrevida y, bueno, la mediana va subiendo año con año. Podemos ver en el 2000, o sea, 2022. O sea, es un incremento de 20 años en lo que es la sobrevida. Y eso es fabuloso. Vamos a la siguiente. Sin embargo, yo creo que debemos de seguir reconociendo qué tan lejos tenemos que llegar. En Estados Unidos, 12% de la población actualmente no es elegible para moduladores debido a la edad o mutaciones genéticas. Eso se ha demostrado
por bueno, lo pueden ver en la gráfica de demografía y, mucho de esto, bueno, van subiendo los escalones para ver, cuál es la elegibilidad y como los moduladores están más disponibles a las personas en edades más jóvenes, ese 90% se ha movido a edades de 2 o menos incluso. La línea roja son, bueno, individuos elegibles, personas que no se les han prescrito, pero para el momento en que se llega entre 10 y 20 años de edad, entonces el 90% entra a moduladores en edades jóvenes y más avanzadas. Vamos a la siguiente. Entonces, yo pienso que realmente no debemos de olvidar el acceso global al cuidado de fibrosis quística. Realmente, Jonathan King publicó una investigación maravillosa en esta área. Esta publicación que está citada aquí fue publicada el mes pasado. Si ustedes revisan globalmente el número de personas estimados que van a vivir con fibrosis quística, es como 188,000 individuos, de los cuales solamente el 60% son diagnosticados, 27% son tratados con moduladores. La siguiente. Sin embargo, cuando nosotros lo bajamos y quitamos los países de ingreso alto como Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, el resto del mundo tiene un muy mal acceso al cuidado de salud en general y los moduladores específicamente. Esto ha estimado que menos de un tercio de los individuos que viven con fibrosis quística en países con un ingreso de bajo a medio, no los no los diagnostican. Menos de 1,000 fuera de los países de alto ingreso no tienen acceso a las terapias. Y se puede notar que de hecho tenemos un problema afortunado si tenemos una población con más edad con fibrosis quística, pero nos lleva a muchas cosas desconocidas. En la gráfica es un balance entre pacientes pediátricos y adultos con fibrosis quística. En 2014 fue el primer año donde había más adultos con fibrosis quística que niños. Cuando la fundación modeló esto y lo llevó hasta el 2040, estimando que el 70% de la población iban a ser adultos arriba de 18 años y seguir viendo personas que viven más vidas más largas y más saludables. Hay algunos asuntos de salud que salen con la edad. Personas que tienen fibrosis quística tienen un mayor riesgo de un cáncer concomitante, así como también riesgo de enfermedad cardiovascular que no sabíamos, exposición a medicaciones como tobramicina, un mayor riesgo de insuficiencia renal, pérdida del oído y también problemas óseos por la edad. Entonces, podemos trabajar junto con nuestra comunidad en la fundación para ver qué viene en los siguientes años. Yo no sé si ustedes, pero mi bola de cristal ya no funciona muy bien, pero yo creo que podemos trabajar y cómo queremos que se vea el futuro de la fibrosis quística. Creo que una de las cosas clave es pensar cuál es la cantidad de cuidado, la correcta, justo la correcta. Y pensando esto hacia el final de estos 10, 15 minutos, realmente ver cuál es ese cuidado para el futuro, pero pensando mundialmente, va a haber grupos de personas que necesitarán el mismo cuidado como siempre, que no son elegibles para el modulador, que tienen enfermedad pulmonar avanzada, que son diagnosticados recientemente como infantes o adultos. Por otro lado del espectro, puede haber individuos,
que tengan, no sé, no tengan enfermedad pulmonar, o sea, leve, que no enferman frecuentemente, tienen un peso corporal sano, no hay comorbilidades. Y algo como en el medio es ese modelo de cuidado flexible que está centrado en la toma de decisiones compartidas, donde vemos que todo ese cuidado debe enfocarse ahí y quizá podemos flexibilizarnos hacia arriba o hacia abajo, de, no sé, por ejemplo, un embarazo después de un nuevo diagnóstico, por ejemplo, de diabetes, flexibilizar el modelo para cubrir las necesidades del paciente y sus familias. Yo sé que, bueno, no voy a dejar aquí esta diapositiva mucho tiempo porque el doctor Gres iba a entrar a hablar de dónde estamos actualmente, pero aquellos que son inelegibles o intolerantes al modulador, ahora estamos haciendo investigación para poder traer un cuidado de salud para todos. Y la rúbrica que tenemos, por ejemplo, en la proteína CFTR es un nuevo modulador que se va a probar más adelante este año. Y también hay otras investigaciones que se han llevado a cabo también en la terapia génica, que hay varias compañías que con la fundación está habiendo sociedad y algunos ejemplos son los productos nuevos que vienen, pero la fundación sigue teniendo discusiones con la gran variedad de socios para poder llevar las terapias génicas a todos. Y un nuevo modulador que está en el Skyline, que es ensayo de tres fases, Vanzacaftor, Tezacaftor y Deutivacaftor. Ahora le vamos a llamar Vanza triple, pero es un nuevo modulador que tiene el beneficio de una medicación una vez al día. Los datos han mostrado en estas gráficas, en el ensayo que se publicó, que era fase 2 que se publicó el año pasado, y los individuos se aleatorizaron. Esto fueron 29 días versus el placebo, y vemos que la dosis más alta, la función pulmonar mejoró en un 10%, y también se disminuyó el promedio de dicloro, y pues aquí del cloruro en el sudor, y esto fue un avance bastante bueno. Ahora, estos datos todavía no se han publicado, pero están disponibles en liberación de prensa, y en los primeros tres ensayos se están comparando con Trikafta en 24 semanas. En estos ensayos, lo que nosotros vimos es que Vanza no era inferior a Trikafta y no había diferencia en función pulmonar, recibiendo Vanza triple o Trikafta. Pero lo que sí vimos cuando comparamos Banza con Trikafta es que hubo una mayor baja en el cloruro del sudor recibiendo Banza. En la gráfica aquí el porcentaje de animales que lograron, individuos que lograron el cloruro de sudor que fueron 30 milimoles por litro o 60. Y el número de individuos que recibieron el cloruro en el sudor eh, en comparación con Banza triple. Entonces, esto se presentó a la FDA pensando en la aprobación más adelante este año y que no hay otros datos de efectos secundarios que nos preocuparan en este ensayo. Y aparte de todo esto, de estas nuevas terapias que están en el horizonte, lo que las personas quieren saber, no solamente con qué frecuencia y cuál es el cuidado justo de los médicos, realmente qué es lo correcto, lo justamente correcto. Y seguramente están conscientes del ensayo Simplify que aleatorizó individuos para detener o continuar con dornasa alfa y salina hipertónica. En 6 semanas no había diferencias en la función pulmonar entre las personas que detuvieron o continuaron con estas terapias, pero debemos saber que la población incluida en este ensayo tenía más o menos una función del EB del 95%. Fue a corto plazo y realmente lo que necesitamos a largo plazo para poder usar estas terapias diarias.
Lo que nosotros sabemos viendo el registro de los pacientes es que las prescripciones están empezando a bajar. Sí lo vemos en todas las terapias diarias, vemos que se está bajando la pendiente. La gente está dejando Dornasa alfa, solución salina hipertónica, antibióticos inhalados y acitromicina. Utilizando el registro de los ensayos clínicos nos van a dar información de cuáles son los resultados en la función pulmonar. Esto me lleva al estudio Hero 2, que bueno, esto se hizo con el doctor Jepen Reder. ¿Qué consecuencias hay de tener las terapias crónicas? Estos individuos se enrolaron en casa, ya eran 800 individuos que estuvieron de acuerdo con el estudio, fueron seguidos por 12 meses y reportaban sus terapias y síntomas diariamente. 40% de las personas reportaron haber detenido una terapia al menos. Y pueden ver en la tabla, descontinuaban, era para, pues, limpiar las vías aéreas, o sea, eso es lo que habían intentado, pero también es notable que, eran 2 o más terapias. Cuando combinamos la información, los individuos nos proporcionaron con esto, con datos del registro de pacientes con fibrosis quística. Extrapolamos la información de la función pulmonar y de exacerbación, las tasas de exacerbación. Los resultados en la función pulmonar y la exacerbación pulmonar se esperan ver en la reunión de el otoño de este año y es menos probable que veamos que haya más exacerbación en el año que el año que precede. Y hay muchas formas en donde estamos aprendiendo, qué pasa con Trikafta y los moduladores, considerando los efectos de los moduladores y la salud en general. Mayflowers y Hope CF están viendo los efectos en embarazo, y también el CEPADES que va a incluir a los padres, a las madres, a través de adopciones y, incluso también padrastros, madrastras se incluirían. Y esto es para ver cuáles son los resultados con la fibrosis quística. También PROMIS para niños pequeños. Estamos trabajando con eficacia con Trikafta. Es un rango amplio de áreas y también Strong CF está viendo también fuerza en músculos y también Prime, un grupo de trabajo que se ha involucrado con la Fundación para desarrollar investigación en la salud mental con los efectos de los moduladores FTR. Y estamos en el momento donde estamos pensando en la evolución del modelo de cuidado. El modelo actual, pues ciertamente se ha mejorado la calidad, las iniciativas, todo el cuidado en general de los individuos con fibrosis quística que han recomendado 4 visitas por año, 4 cultivos y 2 pruebas pulmonares por año. Y realmente nos ha dado resultados muy buenos en toda la comunidad, pero ahora hay que pensar. ¿Es el modelo correcto para 2024? Nos estaremos adaptando esa cantidad de cuidado que es justo lo correcto. Entonces, ahora les estoy mostrando aquí, bueno, espero, esto simplemente es un borrador, pero está presentando como la semana pasada, cuál es el modelo de cuidado del futuro para la fibrosis quística. Y este diagrama, bueno, puede cambiar dependiendo de la retroalimentación que obtengamos, pero estamos viendo cómo debe de incluirse, qué se debe incluir en el modelo de cuidado, miembros del equipo que deben de estar en el equipo y la frecuencia, cómo se debe proporcionar ese cuidado. Básicamente todo es igual en el equipo esencial, ¿no? Entonces,
farmacólogos, consultores que son socios de cuidado, también los médicos de cuidado primario que son parte de nuestros socios. Y por el otro lado de la ecuación tenemos referencias que confiamos y que dan cuidado de la salud. Además, también tenemos algunas ideas de cómo debe verse el modelo, con qué frecuencia deben ser las visitas. Esto puede cambiar y ser flexible a lo largo de la vida y adaptarse a la condición médica. Podemos ver que los niños se deben ver con mucha frecuencia, y también en la infancia temprana. Por esto, bueno, también en la etapa de adolescentes, el cuidado puede adaptarse, después de 6 meses si son estables, pero tener cultivos frecuentes y la prueba pulmonar frecuente. Entonces, esto me va a llevar a este código QR y aquí en la Fundación CFR le gusta recibir su opinión. Entonces, revisen esto, completen este estudio, denos sus ideas, cómo debe de ser el modelo de cuidado del futuro. Y además, la fundación también está involucrándose con miembros de la comunidad y en el otoño pasado, la encuesta que se hizo, bueno, fue un estudio muy grande que tuvo casi una tasa de determinación del 79%. Visitas clínicas, el valor de estas visitas, el valor de la relación con el equipo. No tengo los resultados del tiempo de los resultados, pero la doctora Rebecca Brown y Linda van a estar en la mesa redonda y van a poder discutir con ellas esto. Y bueno, finalmente sé que han visto esta diapositiva ya, pero valoramos mucho toda la información de todos los miembros del equipo. Únanse a la Community Voice, a la voz de la comunidad, para apoyar, continuar la investigación. Y con eso voy a pasarle el micrófono a la doctora Lori Snyder, que va a hablar de el trasplante pulmonar. Muchas gracias, excelente. Entonces, vamos a hablar de algunos temas que están aquí muy cerca de mi corazón, que es el trasplante pulmonar. eh, Tengo aquí también algunos conflictos de interés, pero aquí tenemos estos fondos para investigación para trasplante pulmonar y también consejería. Pero entonces hablamos del trasplante y la fibrosis quística. Cuando vemos la fundación, revisamos su registro de pacientes esto fue entre el 2017 y 2021. Hubo una caída importante, por supuesto, esto tuvo que ver con la terapia de los moduladores, pero también vemos los trasplantes reportados en 2022, los pulmones dominan. Entonces, estamos enfocados en esa situación con los trasplantes. Esta es una gráfica que tenemos de la Universidad en rosa. Aquí vemos los pacientes con fibrosis quística y se comparan con otras enfermedades. Pueden ver aquí que baja un poquito aquí, como pueden ver en 2019. Y pueden ver aquí los números. Se han reportado en la base de datos. eh, con el registro también. Entonces, realmente hicimos una investigación. Tengo muchos años de hacerlo, como lo hemos hecho en los últimos años, incrementando candidatos y centros. Quisiera hablarles de dos áreas diferentes que han tenido realmente una explosión de investigación en trasplante. La perfusión pulmonar ex vivo, o sea, al tomar un donador potencial, su pulmón y traer el dispositivo, es como si fuese una máquina de diálisis. No tienen que esperar tanto, usan el pulmón. Cuando salió ya comercialmente disponible, aquí es a donde continuaría trabajando el pulmón, pero con este dispositivo Transmédicos es el único portátil.
Nos permitió llevarlo al Hospital General y para tener tiempo, si es que no ha habido perfusión y ventilación. Así podemos tomar cualquier pulmón de muchos sitios diferentes. Y aquí es para hacer una advertencia. Voy a mostrar la imagen de pulmones humanos no utilizados en trasplantes, sino parte de una investigación. Voy a decirles si no les gusta cuando no lo tengan que ver. A la izquierda tenemos una sonda, un tubo que entra al pulmón como un ventilador, permite que se expanda y se infle. Y lo que se produce aquí es una situación de investigación en esta perfusión pulmonar ex vivo. Se pone este procedimiento, yo lo que hice fue tomar la fotografía. A la derecha es un acercamiento de los pulmones con las ondas que salen, arterias, arterias, venas, etcétera, y las soluciones que se utilizan. Esto nos permite conservar los pulmones durante mucho más tiempo. Otra área en la que estamos involucrados en el pulmón humano, este es un dispositivo que se llama Paragonix. Se puso aquí en una bolsa estéril, se pinzaron los pulmones, tiene muy baja tecnología y se suspende de esta manera y lo tenemos en una presión estable, inflado pero no sobreinflado. Se mantiene en temperatura adecuada y es para asemejarse a la presión misma de los pulmones y los conservará durante mucho más tiempo. Nos permite tomar a los órganos que se encuentren en sitios más remotos. Cambiando de tema, pues esto era lo que pasaba con la explosión de dispositivos al momento del trasplante. La razón para hablar de esto es porque requerimos más donadores y preparar a los receptores. Pensamos que los pulmones funcionan inmediatamente cuando se usan estos procedimientos para entender muy bien cómo prepararlos para la función pulmonar. Bueno, aquí esta diapositiva es de los receptores de pulmón de Kansas y aquí las personas con fibrosis quística NGY y el porcentaje de sobrevida. Sí tenemos una reducción en la sobrevida ya después del trasplante, que es de lo que se trata esto. La sobrevida de pacientes con fibrosis quística se ha sabido, se ha documentado durante muchos años. Únicamente al ver la sobrevida 5 años, vemos un 70%, 5 años de sobrevida. Datos reportados en el 2022, personas trasplantadas desde 2017. ¿Por qué la gente se muere después del trasplante pulmonar? Estos datos son de la Sociedad Internacional de Corazón y Pulmón que se trasplantan. Después de 5 y hasta 10 años, estos casilleros tienen que ver con bronquiolitis obliterans, entre otros padecimientos y las razones por las cuales fallan. Hablando del rechazo crónico después del trasplante, pues es un síndrome clínico que tiene obstrucción de flujo aéreo. Si toman 2 mediciones del VEF circulante y tomen cualquier VEF1 que tengan y cuando esto baja por debajo del 80%, al ser de menos de 80% se considerará rechazo crónico. Se asocia con una peor calidad de vida y sobrevida ya que hay inicio de rechazo. En los últimos 10 años hay diferentes tipos. Todo mundo por debajo de 80% con rechazo crónico. Lo más común es bronquiolitis obliterans,
que tengo una fotografía para mostrarles, y lo que se llama también síndrome de halo, injerto restrictivo. ¿Cómo se ve en el microscopio? Si pueden ver, aquí hay una sección con un patrón de alveolos, oxígeno y dióxido de carbono, que todo se ve bien. Pero al tener un tubo aéreo, una sonda aérea, está obliterada por este tejido fibroso. Eso es lo que está ocasionando la baja en el BEF1 y funciona de una manera completamente diferente. No tiene la amplificación suficiente esta fotografía, me disculpo, pero el tejido fibroso, en vez de tener este patrón liso, lo tiene engrosado. Para los tubos está bien, pero hay este engrosamiento, un proceso restrictivo en el cual se acorta más el pulmón. ¿Qué podemos decir de fibrosis quística y rechazo crónico? De morado, fibrosis quística. Sigue exactamente lo que ocurre con otras enfermedades pulmonares sometidas a trasplante. Y miren, la manera como se reporta el registro es por año. Va a ser plano durante un año y luego baja, pero es progresivo y muestra la diferencia de lo que es el inicio entre pacientes con enfermedades pulmonares sometidos a trasplante. ¿Qué hacer para el rechazo crónico? Bueno, pues las terapias dependen realmente desde el momento del inicio, qué tan rápido progresa, qué tan severa es la obstrucción y si los pacientes que son los que tienen los factores también, repetir la terapia según sea necesario. Tenemos herramientas auxiliares, acitromicina una vez a la semana, fotoféresis extracorpórea, que se inicia a veces justo después del trasplante, y hay pacientes resistentes también de la inflamación. Hay muchos agentes linfocíticos y antitimocíticos que requieran muchas sesiones, enfermedad de injerto contra huésped, la histopatología. Alemtuzumab es un anticuerpo con supresión intensa que requiere de terapias de anticuerpos dirigidas. Al utilizar los agentes antitimocitos o antilinfocitos, se lleva de 1 a 3 meses en una reducción de células T, primordialmente, pero también de células presentadoras de antígeno. En Europa se han hecho muchos estudios clínicos, no tanto en Estados Unidos, en este mundo de trasplante de médula ósea. Sirolimus, everolimus, inhibidores de mTOR, pueden desacelerar parte de algunos de estos procesos, particularmente en estos síndromes. Ciclosporina aerolizada ya se ha abandonado casi hace 10 años. Los resultados se esperarán también ver en siguientes 6 meses. Retrasplante es algo que hablamos con los pacientes. Es algo que quizá les pueda interesar. A veces los anticuerpos pueden ocasionar estos daños y hay terapias dirigidas a anticuerpos para tratar de evitar esto. Y bueno, los estudios clínicos es en donde hay la posibilidad de iniciarlos. Se le pregunta a la gente, ¿qué es lo que hay de nuevo en el trasplante? Bueno, hay dos cosas, biomarcadores y puntos finales subrogados que sí se empalman un poco. Regreso a esta diapositiva. Todo se diagnostica con una reducción en la función pulmonar, pero si hay una función pulmonar muy alta, tienen que perder mucho volumen de BEF1 para la obstrucción. De manera inversa, si tengo a alguien que nunca ha tenido esto a nivel muy alto, antes de llegar al umbral de 80%, se puede reconocer que hay algo arbitrario en las mediciones. Hay que definir de otra manera el rechazo del trasplante. Las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, son útiles. Hay que ver el diagnóstico de
CLAD, pero también como un potencial de diagnóstico en el síndrome de aloinjerto restrictivo y la evaluación radiológica. Este estudio es de Toronto, de uno de los centros clínicos más grandes del mundo. Al momento del inicio de un 20% del síndrome de aloinjerto restrictivo, hay 5 mediciones. Las 2 líneas grises hablan de voz. Aquí la restricción y lo que puede hacer BOS o bronquiolitis obliterans. Quizá haya gente que no caiga en esta definición. El síndrome de aloinjerto restrictivo al inicio de la sobrevida se puede ver, pero tomaron un abordaje con las pruebas de función pulmonar que bajen de más del 80%. Hay que ver la tomografía computada y se encontró opacidades. Y si se tienen o no se tienen, es lo que realmente definió si es que hay pronóstico o no. Hay estas opacidades similares a RAS o a síndrome de aloinjerto restrictivo que determinan la sobrevida. Aquellos que tienen RAS o no RAS pueden tener estas opacidades. La tomografía computada es lo primero que tomo. Si me preocupa a mí que pueda haber la existencia de este síndrome de aloinjerto restrictivo, hay que ver de otra manera. Esto ya ha cambiado mi práctica. Biomarcadores, puntos finales subrogados. Esto es de la UCLA. Hay muchos detalles en esta diapositiva. Hay que organizar aquí todo lo que tenga que ver con bronquiolitis, rechazo crónico, cosas que se ven en la biopsia. Antes de ni siquiera que veamos la baja en función pulmonar, podemos ver mucho con estas biopsias como parte de la vigilancia. Y estos patrones de lesión se ven particularmente más tarde en el primer año, con mayor riesgo del síndrome de aloinjerto restrictivo o CLAD. Hay que comenzar a tratar a la gente con lo que pensamos puede evitar el inicio de estos síndromes con estos patrones de lesiones, hasta considerar el trasplante. Hay que tratarlo antes de que ni siquiera desarrollen CLAD. Por el tiempo no voy a ahondar, pero hay anticuerpos de inactivación, tipos celulares, lavados bronquiales, broncoscopías y marcadores circulantes en sangre, evaluación radiológica y, como dijimos, marcadores tisulares. Todos hablan de la activación inmune, anticuerpos y tipos de células específicas. Estos biomarcadores y puntos finales subrogados los usamos para entender CLAD y una temprana identificación de factores de riesgo y tratamiento temprano. No hay que esperarse hasta que se desarrolle el rechazo, sino cuando se considere que la gente es de alto riesgo. Al hablar del apoyo a la investigación amplia que se hace en trasplante pulmonar, ahora hubo apoyo primero de los Institutos Nacionales de Salud, fundado al principio por la Fundación de Fibrosis Quística, un estudio del NIH de 19 centros, 2.600 pacientes, enfocándose en mejorías perioperatorias. La Fundación de Fibrosis Quística apoyó con un registro observacional y estudios farmacéuticos que se están haciendo, se van a hablar. Hablemos de CETOT. Es la primera vez que un Instituto Nacional de Salud apoyó un estudio multicéntrico nada más en trasplante de pulmón. Se había hecho mucho en cuestiones abdominales, hepáticas. 5 centros en América del Norte, en 2,5 años, en pacientes tempranos en el post-trasplante, analizaron el desarrollo del síndrome de aloinjerto restrictivo y rechazo temprano, crónico, apoyado por muchos años de trabajo, discusiones con la Fundación de Fibrosis Quística, propuestas de financiamiento usando datos de CETOT, que son estudios clínicas en trasplantes de órgano.
Esto es los datos y las muestras que hacen CTOT, que pueden utilizarse como un recurso maravilloso. El consorcio para trasplante de pulmón en fibrosis quística tiene varios centros que están enlistados aquí. Ya son más de 20 de estos consorcios y cubrimos todo desde investigación, mejores prácticas, calidad de atención. Hemos reclutado hasta el momento 830 individuos pre-trasplante o después del trasplante y estamos dándoles seguimiento con biomarcadores y con recolección de datos. Ahí están los datos, números impresionantes de sangre, de lavado bronquioalveolar, etcétera. Parte de la labor del consorcio es entender la conexión entre el programa que habla de la transición al trasplante pulmonar y las acciones colaborativas. En el 2017 hubo participación con CETOT y nos dimos cuenta que podíamos hacer las cosas mucho mejor dando educación para el paciente, para ser exitosos y agregar a otros 4 centros invitándolos a unirse en esta colaboración. También desarrollamos lineamientos disponibles en la red para referirse a individuos con fibrosis quística. La gente puede obtener más información de cuándo referir a alguien con fibrosis quística y lineamientos también de atención para el trasplante. Voy a darle ahora la palabra a Inka Nissenbaum. Es una paciente de 45 años con fibrosis quística, receptor de trasplante de pulmón e hígado. Ahora, ¿a dónde vamos a la atención post-trasplante? Déjenme presentarme primero. Me llamo Inka Nissenbaum, tengo 45 años, paciente de fibrosis quística y en diciembre del 2002 recibí un trasplante doble de pulmón y de hígado. Siguiente diapositiva. Me diagnosticaron al nacer, me veía muy sana hasta que tenía 23 años, recibí mi trasplante en Alemania, en Hannover, porque originalmente no soy de Estados Unidos. Nací y me crié en Alemania, pero en el 2009 mi esposo y yo nos vinimos a Estados Unidos. Fui paciente del Barnes Jewish en Missouri y fui paciente del UT Southwestern en Dallas, Texas, y ahora soy paciente de UC Health en Colorado. Remontémonos al tema de esta presentación. Atención de fibrosis quística después del trasplante. Ni siquiera requiero yo de un equipo para atención, pues la verdad desde mi trasplante no he vuelto a ver a un médico. Una razón es que después de que me trasplantaron me fui a Viena, Austria, y dejé atrás el equipo que me atendió en mi fibrosis quística y la verdad nunca pensé en establecer mi atención aquí en Estados Unidos. El establecer la atención de fibrosis quística también es cuestión de disponibilidad. No todo el mundo vive cerca de un centro de fibrosis quística, como ya se dijo, y es más disponible que se puedan tener servicios remotos. Después de hacer contacto con la Fundación de Fibrosis Quística, supe que requería una delineación muy clara de la responsabilidad para el equipo de atención y el equipo de trasplante. Quiero hablarles más al respecto. En este modelo de atención, las responsabilidades del equipo de atención para fibrosis quística incluyen tamizaje de cáncer, salud ósea, problemas otorrinolaringológicos, enfermedad hepática, aspectos del gen CFRD, nutrición y otras manifestaciones relacionadas con fibrosis quística. En el 2018, ojalá hubiera establecido
un equipo de atención. Un sábado por la mañana decidimos en familia ir a desayunar. Pedí mucha quinoa. 10 horas después iba a la sala de urgencias con obstrucción intestinal. Me atendió el equipo de trasplante, consultó con el gastroenterólogo, pero nadie tenía idea de cómo estructurar mi consulta. Hasta que consultaron con un médico especialista, sabía que la ingesta de esto podía afectar a los pacientes con fibrosis quística si hubiera establecido la atención para mi fibrosis quística antes. Pero vamos a regresar a otros aspectos del equipo de atención de trasplante. Son todas las manifestaciones pulmonares, medicamentos inmunosupresores, tamizaje para cáncer, función pulmonar, síndrome de aloinjerto restrictivo e infecciones. Para ver una lista de verificación post-trasplante la pueden encontrar en el sitio. En mi presentación ven apenas una pequeña porción de estas manifestaciones, pero ningún modelo de atención funcionaría sin su principal componente, que es la comunicación efectiva entre los dos equipos de atención y el paciente. Porque no es solamente la responsabilidad de nuestros doctores que el modelo funcione y que estemos sanos, sino que también es nuestra responsabilidad como pacientes que tengamos comunicación. Al ir envejeciendo con mi fibrosis quística, todo el mundo se ha preocupado por funciones renales, por mi hipoacusia, por otros problemas. Había que integrar todo esto en mi atención integral, porque mi equipo de trasplantes se aseguraba que pudiera seguir respirando y poder envejecer. Para el futuro tenemos atención de fibrosis quística para una mejor salud, mejor atención y más años por vivir. Les agradezco mucho que asistan a esta presentación magistral. Hay muchos retos de los cuales hablar, pero antes de irnos a la siguiente sesión, llenen la encuesta de satisfacción, estará a la derecha de su pantalla. Después de haber llenado esta encuesta de satisfacción, tendrán oportunidad de escuchar una o dos presentaciones o unirse a una discusión de mesa redonda. Pueden escuchar presentaciones sobre complejidades de la hepatopatía y otra de ejercicio, recomendaciones nutricionales y retos. O vayan también a la discusión de la vida sin moduladores. Ojalá que sigan disfrutando esta conferencia de ResearchCon 2024 y me ha dado mucho gusto verlos.